Muy buenos días, saludo a todos los amigos, la familia de la fe, todas las personas que nos siguen por este medio con la paz del Señor, con la gratitud siempre a nuestro Dios por darnos una nueva oportunidad de poder llegar hasta ustedes con un mensaje de la palabra de Dios, con este mensaje que orienta, con este mensaje que redarguye muchas veces, con este mensaje que impulsa, pero es un mensaje de salvación, es un mensaje para darnos vida y vida en abundancia aquí y obviamente poder tener luego una vida eterna en su presencia. Así que eso es lo que tratamos de hacer, predisponiendo siempre nuestro corazón para recibir ese precioso mensaje. Bueno, quiero continuar con lo que habíamos hablado la semana anterior y que es una secuencia de charlas que hemos venido dando de un tiempo acá, y es referente a lo que Dios nos honró a nosotros al adoptarnos como hijos suyos. ¿Sí? La palabra de Dios allá en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9 que habíamos leído, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que somos nosotros un linaje escogido. Y todo esto, ya lo habíamos explicado brevemente la semana anterior, implicaba una misericordia, un favor de Dios en nuestras vidas que nos impulsa no solo a sostenernos, a sustentarnos en esa condición, porque es una condición de privilegio, es una condición de honor, es una condición que nosotros no la merecemos y que por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, al haberse puesto en nuestro lugar para pagar el precio de nuestro pecado y haber derramado su sangre, precio con el cual nos compró a nosotros y por eso nos limpió con esa misma sangre, es que nosotros terminamos recibiendo todo este altísimo honor, este privilegio de ser este linaje escogido, esta nación santa, este real sacerdocio, este pueblo adquirido por Dios. Pero una vez que hemos llegado a tener esta condición, ya no solo como hijos de Dios, ya no solo como pueblo de Dios, sino esta condición, digo, de altísimo honor, eso quiere decir que nosotros debemos cumplir también una responsabilidad. Por eso es que la semana anterior habíamos mencionado que el nombre de la prédica de la semana anterior era privilegio y responsabilidad de ser cristianos. Porque claro, cuando a uno se le encarga algo, cuando a uno se le otorga algo, cuando a uno se le da algo, ¿sí? También se le manifiesta una responsabilidad. A propósito de esto, recordaba, por ejemplo, aquellos episodios de la vida, ¿no? De todos nosotros o de muchos de nosotros que hemos tenido el privilegio de culminar ciertas etapas académicas en la vida. Desde la escuela, ahora inclusive les gradúan en el jardín de infantes, obviamente es una ceremonia más simpática, sentimental que académicamente hablando, pero digo, cuando uno se gradúa en la escuela, luego se gradúa en el colegio, eso ya tiene un poco más de sentido, y luego nos graduamos en la universidad, y luego los siguientes posgrados, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hasta la universidad, cuando hay la graduación, cuando nos embisten con aquella capa, con una museta, y se dan las palabras, etcétera, etcétera. Digo, recordaba esos momentos ya, hace mucho tiempo que los viví, en que a uno le dan esa investidura, ¿sí? Y le dan un título, ¿sí? Entonces es el señor bachiller o la señorita bachiller, o es el señor licenciado o la señorita licenciada, o es el señor doctor o el señor ingeniero o el señor arquitecto o el título que uno haya ostentado, ¿no es cierto? Entonces le están otorgando una condición, le están otorgando no solo un título, no solo un nombre, sino que ese título, ese nombre es una condición que uno viene a adoptar y al adoptar esa condición tiene una responsabilidad. Es por eso que, si mal no recuerdo, las palabras sacramentales que dice el secretario que presenció la defensa de tesis o el grado que se acaba de obtener, dice que obteniendo ese título, obteniendo esa condición profesional que llegamos a obtener, ¿sí? Dice, nosotros somos responsables del cumplimiento de esto y si no cumplimos esa responsabilidad, la patria misma nos juzgará, ¿sí? Pero si es que nosotros cumplimos, la patria misma nos honrará, ¿sí? Entonces digo, por hacer un símil, recordaba esta situación, porque efectivamente es exactamente lo que, ilustrativamente lo que nos muestra aquí,
que si nosotros somos un linaje escogido, que no éramos, pero pasamos a serlo, somos un real sacerdocio, una nación separada para Dios, ¿sí? Y somos un pueblo adquirido por Dios, entonces nosotros ahora tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues la segunda parte del capítulo 2 de Primera de Pedro, en el versículo 9, esa segunda parte dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué implica esto? Esto es lo que quiero un poquito compartirle y más adelante le digo cuál es el nombre de esta prédica. Nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación espiritual, por llamarlo de ese modo. Nadie nos persigue, nadie nos va a tomar cuenta, nadie nos va a fiscalizar si es que estamos o no cumpliendo esa misión, pero es una misión que intrínsecamente debe nacer del verdadero cristiano, del verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es esta? Dos cosas, dice en resumidas cuentas en la segunda parte de este versículo. La una dice que nosotros debemos anunciar las virtudes de aquel que es Dios, que es Cristo Jesús. ¿Cuáles virtudes debemos anunciar? Pues debemos anunciar las virtudes divinas, es decir, de Él como un Dios perdonador, como un Dios sanador, como un Dios que restaura, o en otros términos, como un Dios salvador. Eso nosotros debemos proponer a las personas, hacer notar a las personas, hacerle enterar a las personas, instruir a nuestros hijos desde temprana edad en ese sentido, ¿sí? De que tenemos un Dios que tiene cualidades y virtudes divinas, únicas, exclusivas de ese Dios todopoderoso, único Dios verdadero, que ha permitido esto, que Él sea nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque nos ha perdonado, porque nos ha sanado, porque nos va restaurando, porque nos va haciendo crecer. Todo enfocado a una salvación, es decir, a estar un día en su presencia y por la eternidad. Esa es una obligación que tenemos nosotros, esa es una responsabilidad que tenemos nosotros. Nosotros no podemos callarnos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos camuflarnos y ser felices con semejante milagro, que es el milagro de la salvación, y quedarnos a escondidas y de ser posible que no se den cuenta. No, todo lo contrario, ¿sí? Debemos anunciar las virtudes de aquel, de Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Por lo tanto, yo le digo, dos cosas implica esto. Una, anunciar, proclamar, declarar, decir, predicar, enseñar, mostrar, instruir a la gente para que siga a este Dios, que no siga a los rituales diabólicos, que no siga a las falsas doctrinas, que no siga a las creencias vanas, buscando la felicidad, buscando la paz, buscando la prosperidad, malentendida inclusive la prosperidad. No, no, hay que buscar el camino de Dios y uno cuando está en tinieblas no encuentra ese camino. Así que la segunda obligación, la segunda responsabilidad que nos muestra esta porción de la palabra de Dios, que no la sacamos en pantalla porque salió la semana anterior, es que nosotros debemos ser luz en medio de este mundo. Tenemos que ser luz. En alguna de las charlas anteriores, en esta secuencia de prédicas que hemos venido dando, había yo mencionado de que nosotros estábamos ciegos, ¿sí? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que estábamos ciegos. Y daba un ejemplo de lo que implica ser ciego, ¿no? O sea, me parece terrible que una persona tenga esa condición, o más aún que llegue a tener esa condición. Es decir, que si por algún tiempo, un periodo de su vida, pudo mirar y luego pierda esa visión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que dos cosas. Una, va a tropezar, se va a golpear, se va a caer. O la otra, ¿sí? Supuestamente para evitar que se tropiece, se caiga y se golpee, alguien le dirigirá en las tinieblas. Alguien debe dirigirle para que permanezca de pie, entre comillas, ¿sí? Pero no tenemos la seguridad de quien le conduzca en las tinieblas le lleve al lugar seguro, le lleve a salvo, le lleve a bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en este mundo, ¿sí? Que quienes estábamos ciegos y muchísima gente que continúa ciega, espiritualmente hablando, le pasa eso,
que va de tumbo en tumbo, que tropieza, que cae, que enfrenta un problema, no le soluciona ese problema, enfrenta otro, luego se juntan los dos, aparece un problema mayor, y de a poco se va suicidando espiritualmente, porque se golpea, se tropieza, se cae, y obviamente eso le lleva a tener reproche para con Dios, se molesta con todo mundo, es una persona amargada, porque nada le sale bien, porque nada le sale bien, ¿sí? Y la otra, digo, es que hay gente que guía, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, un ciego guiando a otro ciego, y obviamente, vea, van caminando por las tinieblas, pero no saben hacia dónde van, y obviamente terminan en lugares equivocados y en condiciones fatales, ¿sí? Por eso nos dice la palabra de Dios, que si nosotros hemos recibido esa bondad, esa misericordia, ese favor de parte de Dios, de que hemos sido rescatados de las tinieblas del pecado a la luz admirable de la salvación de Cristo Jesús, si nosotros hemos salido de esa ignorancia al conocimiento de la verdad suprema que es en Cristo Jesús, si nosotros hemos salido de esa oscuridad a esa luz maravillosa que nos muestra el camino de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que anunciar esa bondad que Dios tuvo con nosotros, tenemos que anunciar a otras partes, pero a su vez nosotros tenemos que ser luz. Permítame, por lo tanto, citar un versículo que nos muestra o nos clarifica este proceso que tiene que suceder en nuestras vidas. Y es un proceso ineludible. Esto tiene que suceder, esto no puede dejar de suceder si es que verdaderamente somos hijos de Dios, si es que verdaderamente hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como el Señor, dueño absoluto de nuestras vidas, si es que verdaderamente por Él hemos sido enseñados y si es que verdaderamente estamos andando en obediencia, ¿sí? Entonces, todas estas insistencias que yo hago, si es que verdaderamente lo hago de ese modo, ¿por qué? Porque si así procedemos, si esa situación se ha venido dando en cada una de nuestras vidas, el resultado que vamos a ver es lógico, es obvio y por lo tanto inevitable. El Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, va a salir en pantalla, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el Señor Jesucristo se refería diciendo así, Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Ya lo había dicho Jesús antes y ya vamos a ir a esos versículos de cuando lo dijo, lo mencionó por primera vez. Pero aquí vuelve a repetir a la gente y principalmente a sus seguidores, dice, otra vez les digo, ¿sí? Que yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Haciendo alusión a lo que acabo de mencionar antes de que aparezca el versículo que apareció en pantalla, yo le decía que cuando uno anda en tinieblas, corre estos dos riesgos, ninguno peor que otro, ¿sí? Ambos son fatales. La una, que vivamos de tropiezo, en golpe, en caída, etcétera, etcétera, que desgasta la vida, que nos hace rebelarnos contra la vida, contra las circunstancias. Creemos que hay una predestinación para el fracaso. En fin, se nos llena la cabeza de un montón de situaciones, todas negativas, porque las cosas no salen bien, ¿sí? Uno emprende en un estudio, emprende en un negocio, emprende en un trabajo, en una profesión, emprende en un matrimonio, por lo tanto, emprende en una familia, emprende en un proyecto, etcétera, etcétera, y vea, si una cosa sale bien, otra termina siendo mala. Si esta otra medio parece que florece, otra se marchita totalmente. Cuando Dios no quiere eso, Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Para eso vino Él. Eso dice Jesucristo. El ladrón, el sinvergüenza, Satanás, el enemigo, el diablo, Él dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué las cosas no salen de acuerdo al propósito de Dios? ¿Cristo nos mintió acaso? No nos mintió. Lo que sucede es que nosotros estamos andando en tinieblas. Y en tinieblas digo, o se tropieza, o si no, el enemigo mismo, que es el que impone la corriente del mundo, nos mete en esa corriente, ¿sí? Y somos guiados por el diablo, ¿sí? Y como somos guiados por el diablo, ningún resultado bueno va a terminar sucediendo. Entonces dice,
el que me sigue, yo soy la luz, dice Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, porque es obvio, cuando uno encuentra una luz, sigue esa luz y, y va a tener claridad de entendimiento, va a saber qué pasos debe seguir, va a saber cuándo debe dar los pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la luz va aclarándose, ¿sí? La luz del justo va resplandeciendo como la mañana aparece después de la noche, ¿sí? Así que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El que me sigue no andará en tinieblas. Por eso es que recalcamos, insistimos, repetimos y no cesaremos de hacerlo quienes predicamos el Evangelio, que la salida a todos nuestros problemas, dificultades, de la índole que éste sean, desde lo más técnico, desde lo más científico, hasta lo más social, hasta lo más humano, pasando por todas las posibilidades existentes, la salida a todo problema se llama Cristo Jesús, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo del pecado, porque el pecado es lo que ha cegado, es lo que nos tiene en tinieblas, terribles tinieblas, nos tiene sometidas, nos tiene sumergidos el pecado en esas tinieblas. Hay un símil que se hace y es precisamente bíblico, cuando se dice que Dios sacó de la esclavitud de Egipto a su pueblo, le sacó de la esclavitud a una libertad de ya no ser esclavos en Egipto y caminar por un desierto hasta llegar a la tierra prometida. Así es como tiene que ser nuestra vida. Nosotros somos sacados de la esclavitud del pecado, caminar un tiempo por el desierto hasta recibir instrucción, hasta ser guiados, hasta tener entendimiento de algunas cosas, ¿sí? Y alcanzar las promesas de Dios. ¿Cómo alcanzamos? ¿Cómo seguimos alcanzando uno tras de otra? Andando en luz. ¿Cuál es la luz? Cristo Jesús es la luz del mundo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿O qué debe pasar tácitamente en mi vida si es que soy cristiano? Lo que tiene que pasar, una es que yo ya no voy a tener muchas dudas de qué hacer, cómo comportarme, cómo proceder y cómo reaccionar. Ya no puedo tener esas tinieblas del entendimiento de decir, haré esto, o mejor hago esto otro, o mejor me voy a vengar, o mejor voy a poner tropiezo, o mejor si es que caigo yo, caen todos. No, eso eso es parte de las tinieblas, eso ya ni siquiera debe saltar a nuestra mente, sino que de a poco nos vamos acostumbrando a andar en luz, o sea, andar como Cristo anduvo, ¿sí? Y hasta que eso se vuelve un proceder constante, permanente, instintivo. Acuérdese que nosotros recibimos, al ser linaje escogido, recibimos un ADN espiritual. Nuestra esencia tiene que ir cambiando. Una vez que nosotros vamos caminando en luz, en ese camino de luz, ¿sí? Lo que también tiene que suceder en nuestras vidas es que nosotros vamos a reflejar la luz de Cristo. Eso dice el versículo que acabamos de leer, Juan capítulo 8, versículo 12. Dice que nosotros, si le seguimos a Él, vamos a andar en luz. Para darle los siguientes versículos, quiero decirle dos cosas. Una, le quiero hacer una analogía de la luz del sol respecto de la luz que nosotros vemos en la luna, como un satélite de la Tierra, ¿sí? Y la otra, quiero decirle cuál es el nombre de esta prédica, porque es pertinente este nombre como advirtiendo lo que viene luego en la palabra de Dios. Usted sabe que la luna, al menos así nos han dicho los científicos, no tiene luz propia, no tiene luz propia. No emana de sí misma la luna una luz, sino que es el reflejo que recibe de la lumbrera mayor, que es el sol, ¿sí? Entonces, el sol está en el centro de nuestro universo, así nos enseñaron, así se ha mantenido hasta el día de hoy. No hay otra doctrina, otra explicación en contrario. Hay los planetas que giramos alrededor del Sol, en nuestro caso el cumplimiento de un año calendario, y tenemos un sistema de rotación propio de la Tierra, ¿sí? Sobre su propio eje, como nos dicen. Estoy recordando las clasecitas de geografía de la escuela, ¿sí? Y obviamente, como tenemos un sistema de movernos sobre nuestro propio eje, siempre una parte de la Tierra estará hacia el sol y la otra parte hacia la oscuridad,
¿sí? Está eclipsada por el propio planeta. Pero hay un satélite ahí. Ese satélite de la Tierra se llama Luna. Y la Luna, a pesar de las tinieblas en las que se encuentra, porque está del otro lado del Sol, refleja una luz. ¿Por qué refleja una luz? Porque recibe del Sol esa luz. Entonces no tiene luz propia, pero refleja de aquella luz mayor de la cual recibe. Eso quiere decir Dios que nosotros tenemos que ser respecto de Él. Si Jesucristo dice, como acabamos de ver en Juan capítulo 8, versículo 12, que Él es la luz del mundo, entonces nosotros debemos reflejar esa luz del mundo. ¿Cómo se llama esta prédica? A esta prédica le hemos llamado referentes de Cristo. Referentes de Cristo. ¿Por qué? Cuando uno va a una ciudad que no conoce, va a conocer una nueva ciudad. Yo recuerdo que había conocido una de nuestras más hermosas ciudades. Todo mi país es precioso en cuanto a naturaleza, en cuanto al regalo y a la bondad de Dios. Y cuando yo tuve unos 9, 10 años posiblemente, o sea, le estoy hablando de hace muchísimo tiempo, tuve la oportunidad de viajar por vez primera con mi familia, con mis padres, mis hermanos, a la ciudad de Cuenca, ¿sí? Totalmente recomendable. E inclusive nos han dicho últimamente, a través de las noticias, me entero yo esto, que es uno de los destinos favoritos de personas jubiladas de otros países, ¿sí? Porque encuentran en Cuenca un encanto especial, ¿sí? Le digo, hace aproximadamente unos 48 años, yo tuve la oportunidad de ir a conocer esta ciudad. Hermosa, linda la ciudad. Y volví a visitar la ciudad de Cuenca hace unos, ¿qué le digo? Unos 18 años posiblemente. Es decir, había vuelto como a los 30 años. Entonces, para mí, ir a Cuenca en esta ocasión, que ya volví siendo casado, con mis hijos, etcétera, etcétera, era un volver a conocer la ciudad de Cuenca. De tal manera que cuando llegué para entonces, le estoy hablando del año 2000, no, es menos, no son 18 años, le estoy hablando posiblemente del año 2010, 2011 posiblemente, las carreteras de nuestro país eran magníficas, habían crecido en ancho, estaban muy bien cuidadas, daba un placer viajar por nuestras carreteras y había algo importante, ¿sí? Que cuando uno se dirigía por la carretera, llegaba a cierto lugar en donde había señalización. Entonces decía una flecha indicando que se mantenga en el mismo sentido en el que va, diciendo centro de la ciudad, por las distintas ciudades que se pasa para llegar a la ciudad de Cuenca, que estoy tomando como ejemplo, ¿sí? Entonces acá centro de la ciudad. Otra flechita con una dirección que decía la perimetral, otra que decía al norte de tal ciudad, ¿sí? Y otra que decía continúa para la subsiguiente ciudad. Y así. Entonces, toda esta señalización es muy bueno porque así uno se pierde menos o no se pierde, ¿sí? Lo simpático fue que la primera vez, o recuerdo que creo que fue la segunda vez que fui a la ciudad de Cuenca, salí muy temprano en la mañana de aquí, de mi domicilio, de la ciudad de Quito, y aún era oscuro cuando ya había llegado a una primera ciudad. Y había este problema, ¿sí? Que la señalización estaba ahí, que las carreteras estaban muy bien, todo lo que le mencioné hace un momento, pero no había luz que señale, que enfoque a los rótulos que me daban la orientación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente yo por ganar tiempo salí muy temprano con mi familia, pero me perdí en el primer intercambio en el que no sabía plenamente, no conocía plenamente hacia dónde seguir. Eso pasa en nuestra vida espiritual, ¿sí? Que efectivamente cuando hay una señalización, pero esa señalización no está alumbrada, no está iluminada, ¿sí? Uno puede perderse. ¿Por qué me permito hacerle este comentario que termina siendo una analogía con nuestra vida espiritual? Porque la palabra de Dios nos dice, y no es mucho de lo que habíamos hablado al respecto, que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Para el día de la redención. Es decir,
Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, le dijimos a Cristo Jesús, ven Señor, ven a ser el Señor de mi vida, el dueño absoluto. De aquí en adelante, tú decides sobre mi vida. Yo no voy a hacer otra cosa que no sea tu voluntad. Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tenemos un sello. Hemos sido señalados, por decirlo de este modo. Pero si esa señal que hay en nuestras vidas, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí?, no brilla, no ilumina, no alumbra, ¿sí?, no sirve de nada a nadie, exclusivamente a mí. Y si me sirve solo a mí, esa luz que ha venido a mi vida, me sirve solo a mí, pues resulta que yo no estoy cumpliendo con la responsabilidad que debo cumplir, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no es cierto? ¿Qué les dijo Jesús en una de las primeras grandes conferencias magistrales, para ocupar términos que hoy con ligereza se mencionan? Esta sí era magistral porque él era maestro, él es maestro, ¿sí? ¿Qué les dijo en el Sermón del Monte alusivo a este tema? Rescatemos unos pocos versículos que van a salir en pantalla y que dice así, Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Hago la lectura, siempre usted, por favor, siguiendo en casa con atención y con reverencia, sea que nos esté siguiendo con una Biblia en su mano, con un aparato electrónico en su mano, o quizás leyendo lo que en pantalla sale. Y dice así, Mateo 5, versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Es una consecuencia lógica, es un resultado obvio el que nosotros, al ser hijos de Dios y caminar en pos de la luz, que es Cristo Jesús, nosotros debemos brillar. Nuestra vida debe ser un referente de Cristo, como lo hemos denominado a esta prédica. Delante mío yo tengo una cámara y alrededor de esta cámara tengo un círculo que es un foco, ¿sí? Lo ocupa mucha gente que hacemos que tratamos de salir a través de las redes sociales, por nuestros medios domésticos, llamémoslo así, tenemos este círculo de luz, para que tengamos un poco más de luz en nuestro semblante. En la medida que yo me acerco a este foco, ¿sí?, no lo voy a hacer ahora porque el espacio me queda un poco reducido. En la medida que yo me acerco a este foco, obviamente va a ser mucho más clara mi semblante, todo lo que me pueda enfocar. Y en la medida en la que yo me alejo, obviamente, ¿sí?, me voy a ir opacando. Así es como funciona nuestra vida en Cristo Jesús. Para hacer luz, ¿sí?, aquí nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué nosotros hemos sido llamados a ser la luz del mundo? Sí, porque debemos reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. Y mientras más cercanos estemos de esa luz resplandeciente que es Cristo, sí, nuestra luz va a ser más fuerte. Mientras más distantes estemos de Cristo, nuestra luz se va a debilitar. De tal manera que aquí nos está diciendo algo muy lógico, algo muy obvio, pero también algo muy necesario de recordarlo para hacernos un autoexamen y ver si efectivamente estamos cumpliendo la función que cumple toda luz, que es alumbrar, ¿sí? Porque una luz tiene la pretensión de alumbrar. Este espacio que ustedes ven aquí, que nosotros le llamamos el rinconcito de nuestra iglesia, desde hace algún tiempo es el rinconcito familiar. Normalmente solíamos cambiarlo y le poníamos el rinconcito navideño, el rinconcito del amor en el mes de febrero, el rinconcito de tal o cual, ¿sí? Últimamente hemos optado por mantener esta escenografía de un hogar, de la sala de un hogar, entonces se llama el rinconcito familiar. Antes de que nosotros entremos a grabar cada mensaje acá, ¿sí?, esto está en tinieblas, esto es oscuro, porque es una parte donde tenemos un techo cercano, por eso me permití hoy hacer un enfoque de aquella esquina, ¿sí? La altura no es mayor,
y no tenemos ventanas en el entorno. Las ventanas están hacia el lado de allá, ¿sí? Y hacia el lado de allá está el púlpito de la iglesia, de tal manera que cuando la gente entra a nuestra iglesia, entra y a mano derecha encuentra este rinconcito, que antes de cada grabación, ¿sí?, está totalmente en tinieblas. ¿Qué hacemos? Pues hacemos dos cosas. La primera, prendemos las luces del techo de esta área, de este espacio, y la segunda, para estar mejor enfocado, yo que soy el que predica, ponemos este círculo de luz, ¿sí?, delante mío, para que ustedes puedan verme bien, para que puedan divisarme, ¿sí? Así es como debe ser nuestra vida. Estaba en tinieblas, pero fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros reflejemos la luz de Cristo, porque Él es la luz y el que le sigue andará en luz. Y aquí nos dice unos pocos aspectos con los cuales yo quiero concluir esta charla. Digo, son muy obvios, son muy lógicos, pero que a veces olvidamos. Y yo quiero que nosotros tengamos esto como un parámetro para ver si es que efectivamente estamos cumpliendo la responsabilidad de ser luz de esta tierra, de este mundo, de la gente que estamos, ¿sí? Usted y yo nos movemos en distintos ámbitos: laboral, social. En el social está la familia, está el vecindario, las amistades, estudiantil para quienes están en los colegios, universidades. Nos movemos en esta tierra, en este mundo, en distintos aspectos. En el bus, ¿sí? Yo estuve hace un par de semanas, bajaba en un bus desde la ciudad de Quito hasta el Valle de los Chillos, en donde queda nuestra ciudad, donde estamos con la congregación, apenas a unos 15 minutos de la ciudad de Quito, a un hermoso valle muy fructífero en el área agrícola, en el área ganadera. Y disculpe que haga este tipo de propaganda, ¿no?, pero soy muy orgulloso de la tierra que Dios nos ha regalado, ¿sí? Y mientras bajaba en el bus, yo podía darme cuenta claramente de los comportamientos opuestos que tenemos las personas, ¿sí? Venía un grupo de muchachos que hablaban en alta voz, no importaba si estaban perturbando o no al resto, entre los cuales estaba yo, y venían hablando con un vocabulario nada pronunciable, nada deseable, ¿sí? Pero no tenían inconveniente, ¿sí? Pues hablaban chicos y chicas, hombres y mujeres, venían hablando, el tema en sí era catastrófico y el vocabulario era propio del tema que venían topando. Y venía yo, con otras personas, venía yo. Me comenta el señor que estaba al lado, con un gesto, escuchando porque era evidente lo que ellos hablaban, me regresa a ver y me hace así. ¿Sí? Yo le respondo y le digo, qué pena que la juventud tenga este comportamiento y ni siquiera tenga vergüenza. Y me respondió, y eso surge una conversación de pocos segundos. Y yo le decía a él, ¿cuánta falta hace a la gente en general, basado en lo que estábamos escuchando con este grupo de muchachos? Digo, ¿cuánta falta hace a la gente tener conocimiento de Dios? Un poco le llamó la atención al Señor. Le digo, porque si tuviéramos ese temor a Dios, no actuaríamos de ese modo. Y él me dijo, Señor, usted tiene toda la razón, ¿sí? ¿Por qué le menciono esto? Porque así se manejan las tinieblas y la luz admirable. Las tinieblas son la mayoría, son este mundo lleno de pecado, con todas sus derivaciones en todos los aspectos, corrupción, inmoralidad, vocabulario soez, temas totalmente repugnantes, inclusive no solo reprochables, y en fin, todo lo que nosotros vemos, conocemos, que no estoy descubriendo el agua tibia, ¿sí? Pero por otro lado, el comportamiento que nosotros debemos tener, ¿sí? Dice en estos versículos, Mateo 5, del 14 al 16, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se la puede ocultar. ¿Qué está diciendo? Que nosotros como luz del mundo que somos debemos sobresalir, debemos ser claramente visibles en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestras reacciones, ¿sí?, en nuestras decisiones. Eso tiene que ser súper evidente. ¿Por qué? Porque lo siguiente que dice es, nadie pone una luz debajo de un almud, pues,
porque no cumpliría el propósito, no cumpliría el objetivo para lo que existe una luz. Dice, más bien se pone sobre el candelero con el propósito de que alumbre a todos, ¿sí? Nuestra vida tiene que ser así. Si somos hijos de Dios, si hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, si efectivamente le hemos dicho que Él sea el Señor de nuestras vidas, si nosotros por Él hemos sido enseñados y somos obedientes a caminar en pos de Él, que es la luz, mientras más cercanos estemos a Cristo Jesús, que es la luz del mundo, más brillante tiene que ser nuestra vida. Y nuestra vida me refiero exactamente a esto, al comportamiento, a la actitud, a las decisiones, al obrar de todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que ser una luz. No podemos ser igual al resto. Porque dice, ¿quién coge una luz y la esconde? O sea, por favor. De tal manera que yo me permito exhortar con todo el amor de Cristo Jesús, con todo el amor y con todo el respeto, exhortar a que nosotros nos hagamos un autoanálisis, demos una miradita introspectiva y retrospectiva para considerar si es que efectivamente somos esa luz que Dios quiere que seamos, ¿sí? Porque nosotros debemos ser, como se llama esta charla, referentes de Cristo. Es decir, que la gente sepa, que la gente vea, que la gente note, que nosotros brillemos, no con luz propia porque no tenemos luz propia, pero sí podemos reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, con nuestro vocabulario, con nuestra gesticulación, con la manifestación de nuestras emociones, que no sean desmedidas, que no sean abruptas, que no terminen perjudicando, perturbando a otras personas. Nuestra vida sí tiene que llamar la atención y tiene que llamar muchísimo la atención, pero por nuestras buenas obras, dice. Así alumbre vuestras vidas, dice la palabra de Dios en el último versículo que leímos, el 16 del capítulo 5 de Mateo. Así alumbre vuestras vidas delante de los hombres para que puedan ver nuestras obras, para que se vea, se evidencie lo que somos y lo que hacemos y de ese modo glorifiquen a Dios. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de quienes somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio? La responsabilidad es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y ser luz, ser referentes de Cristo, que se note, que en el vecindario, que en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la oficina, en la empresa, en la fábrica, en donde estemos, si nosotros tenemos un negocio propio y tratamos con clientes, sea en prestación de servicios o bienes, lo que sea, ¿sí? En donde se note, que se vea que es diferente, que suceda lo que sucedía antes, cuando teníamos ese compromiso, y lo digo aquí hablando en mi país. Algún rato yo recuerdo que muchos años atrás, cuando yo era un empleado público, iba en un bus con mi uniforme de trabajo, me dirigía a una reunión con otra institución en aquel entonces, y yo había subido a este bus tipo 10:30 de la mañana. Cuando me puse en la parte de atrás, a esa hora no había casi nadie de gente en el bus, pero se subió una señora, o creo que eran dos señoras con una niña, ¿sí? Y se pusieron unos dos bancas más adelante de donde yo me había puesto. Yo me puse en la última banca en realidad, para tener la comodidad de poder asentar mi maleta con la que me movilizaba en aquel entonces. Y estas señoras estuvieron sentadas, digo, unos 2 puestos más adelante. Yo tenía la costumbre, y tengo la costumbre, gracias a Dios, que cuando estoy solo, sea en un bus, en un taxi o en el vehículo, tengo la costumbre de ir orando. Bueno, cuando voy en el vehículo en realidad voy cantando, ¿sí? Pongo musiquita, música cristiana, y voy cantando, ¿sí? A veces canto a viva voz, que hay personas que me han dicho, pastor, el otro día usted pasó en el carro y yo le hice hola y no me hizo ni caso, ¿sí? Es que a veces estoy cantando ahí. Pero normalmente tengo la costumbre de ir orando, ¿sí? Y ese día fue así. Estuve al final de aquel bus con poca gente y estaba orando. A los pocos segundos de lo que se subieron esas personas, una de ellas vuelve la mirada y me dice, señor, disculpe, una pregunta. Le digo, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, ¿es usted cristiano? Le digo, sí. Ah,
Perfecto, más adelante se bajaron ellas, creo que me bajé yo. Y me quedé con este interrogante. Digo, ¿pero qué hice? No es que me levanté en el bus a predicar, debí haberlo hecho posiblemente. No es que me levanté a hacer algo así, no es que pude servirles de algún modo. No, simplemente se regresaron a ver y me quedaron viendo y me dijeron, Señor, ¿es usted cristiano? Y obviamente les dije, sí. Y ahí quedó. Que se note, que se note. Donde vayamos, donde estemos, marcar la diferencia. Entendamos que el mundo está sometido en las tinieblas y no va a poder salir de ellas si no ve una luz que debemos ser nosotros. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.